Cecilia Frontera es magíster en Inteligencia Artificial con mención honorífica Summa Cum Laude por la Andragogy Autonomous University. Con vasta experiencia docente de posgrado en Latinoamérica, ha liderado proyectos educativos y tecnológicos vinculados con el metaverso y la inteligencia artificial, los cuales han sido reconocidos con distintos premios y menciones. Ha ocupado diversos cargos, como la rectoría de Northern International University de Argentina, especialista en inteligencia artificial y tecnología educativa en SGCE Calidad Educativa de Perú, columnista en Infobae, Open Webinars y FinGurú. José Luis Hernández es conferencista en temas relacionados con el desarrollo y uso de la inteligencia artificial y experto en compliance y prevención de riesgos de empresas. Es socio fundador de The White Box Project Institute, organización especializada en la formación de oficiales de cumplimiento en inteligencia artificial y en la implementación de metodologías para la realización de auditorías algorítmicas. Es profesor de educación superior y posgrado en distintas casas de estudio de México. Actualmente es vicepresidente ejecutivo en la Asociación de Internet MX. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Ariana Bucio es una profesional reconocida en tecnologías avanzadas, IT Service Management, experiencia del cliente, Service Desks y ciberseguridad. Ingeniera en cibernética y sistemas computacionales por La Salle, con maestría y doctorado en tecnología avanzada por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con certificaciones de alto nivel, como ITIL Master, auditor líder en ISO 20000 y 27001 y embajadora oficial de ITIL, del Experience Optimization Framework y de la norma ISO/IS 42001. Es coautora del libro High Velocity IT y ha contribuido en la creación y traducción de estándares globales como los del SDI, entre otros. Ha asesorado a organizaciones de todo el mundo en la alineación de TI y transformación con los objetivos del negocio, con un enfoque humano como motor de la transformación digital. Actualmente es directora de operaciones en BP Gurús y representante del SDI en Latinoamérica. Y como moderadora, queda con ustedes la maestra Jasmine Chong, CEO de BP Gurús. Qué placer tener este panel. Realmente pudimos observar su experiencia y BP Gurús, mediante estas Tech Leaders Talks realizadas en conjunto con diversas organizaciones y expertos, pretende ofrecer un foro a nuestra industria de TI para dar a conocer tendencias, nuevos retos que enfrentan diferentes ámbitos como el IT Service Management, Service Desk, ciberseguridad, mejores prácticas, por supuesto, y transformación digital, entre otros. Agradecemos de nueva cuenta la presencia de nuestros panelistas el día de hoy. Un honor contar con ustedes, pero también con los que nos acompañan, nuestra comunidad en Latinoamérica, nuevos y también ya conocidos en este ámbito de BP Gurús, que se encarga de unir corazones en la mejor práctica. Entonces, sin duda, el potencial de la inteligencia artificial es enorme y aleccionador a la vez de que sus habilidades avanzan, ¿verdad?, a un ritmo extraordinario, evolucionando ante nuestros ojos de forma diaria. Al mismo tiempo, no podemos negar que el mundo enfrenta retos complejos e interconectados como el cambio climático, los conflictos, la migración masiva y el rápido aumento de desigualdades. Hemos llegado a un punto en el que debemos de adoptar decisiones. ¿Cómo debemos utilizar la inteligencia artificial para crear oportunidades que nos permitan afrontar los retos del momento? El último informe sobre el desarrollo del 2025 del Programa de Naciones Unidas, por cierto, publicado recientemente el 6 de mayo, está titulado Un llamado a decidir personas y posibilidades en la era de la inteligencia artificial. Analiza este momento singular que estamos viendo en la historia. Y por dar algunos datos, simplemente, solo 1 de cada 5 personas utiliza actualmente la IA en un país de alto índice de desarrollo. 2 de cada 3 en países de bajo índice de desarrollo plantean usarlo durante el próximo año. La democratización de la inteligencia artificial es una necesidad y de verdad nosotros estamos en marcha como nuestra región. Así que nuestro panel, el día de hoy, retos y riesgos y oportunidades para una sociedad conectada de la inteligencia artificial, exploraremos este impacto actual y futuro. Y sobre todo, cómo está afectando a nuestra sociedad latinoamericana, destacando retos, oportunidades, riesgos y, por supuesto, beneficios. Así que también hablaremos de la inclusión, de la adopción ética y de muchos temas.
Así que bueno, pues vamos a empezar si les parece bien. Desde una visión estratégica y de gobernanza de la inteligencia artificial ante un panorama mundial y retador, me gustaría preguntarles, empezar con nuestra querida Ceci. Ceci, ¿qué consideras? ¿Qué elementos clave debe incluir una estrategia de IA en Latinoamérica para ser sostenible, ética y alineada con los objetivos de la región? ¿Cuál es ese papel que deben de jugar nuestros gobiernos para lograrlo? Hola Yasmín, hola a todos, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Esta pregunta me parece fundamental, básicamente porque los elementos clave que debemos considerar tienen que ver en primera instancia con un enfoque ético y centrado en el ser humano, sobre todo priorizando la dignidad, la equidad y los derechos fundamentales. Recordemos que hace unos años la ONU estableció algo muy importante, que todos los seres humanos tienen derecho a la conectividad, a Internet, a conectarse a Internet, como también a poder alfabetizarnos. Entonces, en este marco, podemos considerar que todos tenemos los mismos derechos, pero a veces no las mismas oportunidades, porque ya luego vamos a abordar el tema de las brechas y los desafíos. Además, es importante también una gobernanza clara y multisectorial con marcos regulatorios transparentes y participativos. Y en esta instancia también es fundamental una inversión en infraestructura tecnológica que precisamente garantice la conectividad y el acceso equitativo en distintos lugares, no solamente en zonas urbanas, sino también en zonas rurales. Además, el fomento de ecosistemas de innovación públicos y privados que impulsen soluciones a problemáticas que se presentan en distintos lugares. Y otra cosa que me parece sumamente pertinente y que vos lo mencionabas recién, es el tema de la sostenibilidad ambiental y social. Tenemos que considerar el impacto de la inteligencia artificial en la diversidad cultural, en el medio ambiente, en el empleo. De hecho, les comento algo que estuvo muy en boga hace poquito tiempo, que cuando salió este boom de las imágenes al estilo Ghibli, que todo el mundo salió a hacer las fotos, pero es un consumo de agua terrible y digo, a veces por una cuestión de moda todo el mundo copia y realiza lo que hace la mayoría, pero no tiene una conciencia del impacto medioambiental que eso implica, cómo los modelos de inteligencia artificial consumen millones y millones de litros de agua y de otras cuestiones que seguramente abordaremos más adelante. Y en este marco considero también que el rol de los gobiernos es crucial. ¿Por qué? Porque es necesario que lideren políticas públicas proactivas que garanticen la regulación responsable de todas estas cuestiones y más que nada que los derechos de los seres humanos se cumplan, ¿no? Sobre todo para fomentar esta equidad, la igualdad y permitirles ser ciudadanos digitales, pero para eso es importante la capacitación, la multialfabetización o alfabetización digital y otras cuestiones que seguramente ya abordaremos más adelante. Muchas gracias, Ceci. Nos das una introducción muy importante en esta primera pregunta. ¿Y cómo ves, José Luis? ¿Quisieras complementar algo sobre qué elementos clave debe incluir esta estrategia de inteligencia artificial en nuestra región? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que Cecilia le dio al punto, como decimos en México, le dio al punto en el sentido de que requerimos en toda América Latina alfabetización digital. Ahí está el piso de todas las acciones de la estrategia. Sin una alfabetización digital es difícil que logremos avanzar con la velocidad que la tecnología está avanzando. Yo creo que la alfabetización digital, a diferencia de la alfabetización tradicional, tiene una complejidad mayor. La alfabetización tradicional es un proceso de enseñanza-aprendizaje bastante simple en comparación con la alfabetización digital y el uso de tecnologías, sobre todo porque cada ser humano tiene capacidades y necesidades diferentes, ¿no? No es lo mismo la alfabetización digital que vas a llevar al sector obrero, al sector campesino, a los grupos vulnerables, que al sector financiero, al sector educativo, al sector del gobierno. Entonces sí implica un reto mayor y creo que debemos estar pendientes de ese punto en específico.
Sí, y sin duda esta alfabetización digital, bueno, para que podamos llegar a ella hay muchos esfuerzos que hacer, pero empieza desde nosotros, ¿no? Desde esta necesidad de decir, sí voy a aprender y las instituciones educativas, como decía Ceci, bueno, el sector educativo, con el sector gobierno, con el sector empresarial. Ari, ¿tú qué tienes que comentarnos al respecto? Muchas gracias. Creo que Ceci y José Luis ya han abordado temáticas bien interesantes, pero desde esta perspectiva, creo que Latinoamérica ha estado trabajando en cinco pilares fundamentales. El primero es tener datos abiertos y éticos. También en desarrollar este talento, como ya lo mencionaron, la alfabetización es una pieza clave para estos elementos. También tener estos marcos regulatorios y adaptativos, tener esta gobernanza que sea participativa, que no solamente sea de los gobiernos, sino también de los empresarios, de la industria y la participación privada, y que tengamos estos ecosistemas locales para fomentar la innovación. Veía unos datos que me parecían bastante relevantes, que es actualmente 7 países de Latinoamérica solamente cuentan con estrategias nacionales de inteligencia artificial, entre los cuales está México, por supuesto, Argentina, Brasil y Chile, y muchos de estos mecanismos aún no tienen la forma clara en la que vamos a implementar este tipo de gobernanza y medición. También debemos de considerar que nuestros gobiernos deben de ser orquestadores, no solamente creando estas regulaciones, sino también generando esta confianza en que podamos invertir y generar esta inclusión digital. Entonces, no es solamente crear una estrategia, sino que necesitamos ver que esta estrategia pueda potenciar la equidad y el desarrollo humano. Entonces, el sector privado debe de incluir una visión de negocio que sea clara, la gobernanza de datos, poder gestionar el cambio y aplicar marcos, como ya los mencionábamos hace un rato. Existe la norma ISO/IEC 42001, que nos va a permitir regular y a nivel global ir explorando cómo va impactando esta aplicación e implementación de la inteligencia artificial. Algo que me gustaría destacar es que la inteligencia artificial no es solo un proyecto tecnológico, va a ser una decisión estratégica que va a definir el futuro competitivo, ya sea de nuestros gobiernos o de nuestras organizaciones. Creo que es algo que me parece bastante relevante remarcar. Y bueno, ya Ari nos adelantó todo el panel. La verdad es que es maravilloso todo el contexto que ella maneja, ¿no? Pero sin duda, bueno, yo creo que la audiencia dirá, ok, ya me dijeron que hay muchas cosas que debo de incluir en una estrategia de inteligencia artificial, que es no nada más decir, quiero inteligencia artificial, sino cómo estamos considerando, en qué aspectos, bajo las primicias que nos decía Ceci, basadas en qué, ¿no? En el aspecto ético, sostenible, lo que decía José Luis, la alfabetización, y pues, sin duda todos estos factores que Ariana nos menciona, que la región, si bien está trabajando y nos falta desarrollo, pues la audiencia dirá, oye, ¿y cómo? Es decir, ¿cómo pueden las organizaciones bajo este ámbito alinear su visión de negocio? Porque se trata de que somos instituciones de diversa índole, pero con esta visión de negocio, ¿cómo alineamos las organizaciones en la visión de negocio con una estrategia de inteligencia artificial centrada en el ser humano y, como dice Ari, basada en datos? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Bueno, sí, si me permiten, ya abrí aquí el micrófono y yo estaba comentando con algunos clientes que tenemos nosotros en el sector automotriz de aquí de México que decían, oye, ya es que ya mi competencia ya está usando inteligencia artificial, oye, hay que subirnos entonces a la inteligencia artificial como si fuera tan sencillo, ¿no? Pero después cuando seguían adelante, bueno, ¿y para qué la vamos a usar? Y se quedaban los dos. Pues sí, pues no sé, pero mi vecino lo está usando y vamos a usarla. No, así estaba de cómico no parecía una caricatura esto, pero en realidad es lo que está pasando en muchos sectores de la producción y los servicios. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos desde Whitebox Project, que es la empresa donde yo estoy colaborando? Nosotros lo que primero decimos es, busca el problema, primero entiende tu organización y busca el problema en dónde vas a poner la inteligencia artificial, porque nosotros creemos que la inteligencia artificial sirve para solucionar problemas, para eso debe de tenerse la inteligencia artificial, independientemente de la vida cotidiana. Pero si tú no logras entender primero la problemática que quieres atender, bueno, primero qué es la inteligencia artificial, ¿no? Tipos de inteligencia artificial, y luego a dónde con estos tipos de inteligencia artificial vas a poner en la organización, en qué proceso, en qué procedimiento, en qué acción, qué política vas a modificar para usar la inteligencia artificial. Y ahí entonces entra el papel del consultor y el papel también de tener
en una primera implementación, un acercamiento, entender el sector, no tanto tu vecino qué está haciendo, sino el sector a nivel internacional qué está haciendo. Y depende, fíjate, también entonces nos vamos si estamos en el sector de la salud, el sector educativo, el sector financiero, el sector de los automóviles, en fin, dependiendo del sector, también van a ser las necesidades. Y otro punto que comentábamos también es que actualmente esta tecnología está naciendo en las empresas, se está utilizando por las empresas y los gobiernos se están quedando atrás. Entonces, cuando uno habla de estrategia para el uso de inteligencia artificial por parte de los gobiernos, esa estrategia que están construyendo los gobiernos en realidad se está quedando atrás en muchos sectores porque están avanzando de manera más ágil que la propia estrategia y la visión de los gobiernos. Entonces, creo que aquí, y ya le doy la palabra también a Cecilia, creo que aquí el empresario es el que tiene que tomar la batuta de todo y el gobierno en una supervisión de la inteligencia artificial debe de estar observando y contribuyendo con políticas públicas acorde a las necesidades de cada sector. Sí, de acuerdo, José Luis. Y sin duda, bueno, pues en este autoconocerse primero, es decir, quién soy yo, tú lo decías muy bien, entender quiénes soy, qué hacemos, cómo aportamos, entender mi problemática y aplicarla. Pero sin duda considerando lo que la gobernanza nos puede marcar, pues para cuidar todos los aspectos con los que ustedes empezaron el tema. Ceci, ¿qué nos tienes que comentar al respecto? Sí, complementando esto que nos comentaba José Luis, es importante también que se adopten desde las organizaciones principios de transparencia, explicabilidad y lo que se conoce como justicia algorítmica, ¿no? Donde se diseñen soluciones con la participación de los usuarios y también las comunidades locales. Era un poquito esto que decía Ariana. Esto es un ecosistema, entonces no basta solo con involucrar a ciertos agentes, sino que todas las personas tienen que formar parte del diseño de estas soluciones. Y para ello es fundamental, algo que comentábamos y que me gustaría hacer mucho hincapié porque es fundamental, que es la implementación de mecanismos internos de auditoría de datos y de algoritmos para evitar los sesgos. Esto es fundamental. En este marco es importante utilizar datos que sean consentidos y seguros para que no se comprometa la privacidad de la información de las personas que están involucradas. Me parece que esto también complementa un poquito lo que comentaba José Luis. Lo complementa mucho, Ceci, porque en todo lo que dice José Luis, sin duda lo que es necesario es la participación de todos y de varios. A veces solemos agarrar a los puntos especializados, los que tienen la información, y no nos dedicamos otra vez a alfabetizar, a hacer conciencia desde los mandos, ¿no? De arriba hasta todos los que estamos operando, pero sin duda ser partícipe, pues nos va a llevar un mejor beneficio, porque al participar todos, aportamos valor, somos más inclusivos en estas soluciones y los mecanismos internos de auditoría sin duda van a ser esenciales para poder cuidar la privacidad de los datos, para poder cuidar la estrategia misma, ¿no? Entonces, Ari, ¿cómo ves tú? ¿Qué es lo que más nos haría falta a las organizaciones alinear para poder implementar esto? Muchas gracias, Jazz. Creo que desde la perspectiva operativa deberíamos de considerar modelos operativos que estén centrados en el impacto y no solo en la eficiencia. Esto lo que implica es gobernanza de datos, prácticas responsables y tener la alineación a estas mejores prácticas que ya habíamos mencionado previamente. Esto va a guiarnos en la implementación de un sistema de gestión de inteligencia artificial que sea responsable. También lo que nos va a permitir es que este modelo operativo tenga trazabilidad, calidad de los datos y que pueda estar centrado en las necesidades de los clientes, de los usuarios, ya sea internos o externos, que van a estar consumiendo parte de este sistema de inteligencia artificial. Aquí no importa el tamaño de la organización, en todos los tamaños de las organizaciones tenemos que tener este enfoque en riesgos, en transparencia y en mejora continua. Hay algunos ejemplos en casos del sector financiero en donde se ha adoptado la inteligencia artificial, por ejemplo, para tener un análisis predictivo de los clientes. Aquí va acompañado de una política interna en donde vamos a tener esta ética algorítmica y también capacitar al personal que va a estar utilizando este tipo de sistemas. Aquí la clave va a ser humanizar la inteligencia artificial más allá del retorno a la inversión que podamos tener. Entonces va a ser preguntarnos, ¿a quién beneficia? ¿A quién puede perjudicar esta decisión que yo estoy dejando automatizada?
Entonces, el negocio no necesita más dashboards que no estén utilizados, sino necesita decisiones inteligentes que sean oportunas, pero que también sean confiables. Sí, y bueno, considerando estas decisiones inteligentes, pues ya nos vamos acercando a que tenemos muchos retos, ¿no? O sea, no solamente es decir, podemos, queremos, vamos a hacer conciencia. O sea, los retos que afronta Latinoamérica son importantes, ¿no? Para adoptar inteligencia artificial, no solamente en la implementación de estrategias, sino que pues en la parte tecnológica estamos hablando de una transformación, ¿no? Una inversión y también una transformación profunda en el pensamiento, de cómo vamos a liderar, cómo vamos a trabajar. Vamos a aprender y frente a este cambio surgen pues grandes retos, o sea, ya han mencionado algunas de las primicias. Y estos retos vale la pena explorarlos. Entonces les propongo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones? Ya me han dicho algunas, pero vamos a sentarnos en términos de talento, infraestructura y cultura al incorporar inteligencia artificial. Yo creo que la audiencia pues dice eso, ¿no? ¿Qué es lo que voy a enfrentar ante una implementación, ante una iniciativa? No sé si quieras empezar, José Luis, de cuáles son estos principales desafíos. Sí, sí, a ver si ahí me escuchan mejor. Sí, mucho Yo creo mejor. que, sí, ok. Yo creo que todas las organizaciones, a través de sus áreas de recursos humanos, por ejemplo, deberían de estar ya trabajando programas de capacitación específicos, acercándose a consultorías, a universidades, a expertos que están generando aportaciones interesantes para la capacitación y formación de cuadros de expertos para el uso de inteligencia artificial, porque hace falta bastante talento. En general, ya traíamos un rezago considerable, por ejemplo, en el área de ciberseguridad, ¿no? Ahora le sumas el área de inteligencia artificial generativa y lo que viene, que es la inteligencia artificial agéntica, un nuevo tipo de inteligencia artificial que tampoco estaba en los manuales de las universidades ni en las empresas. Y esto ya se está moviendo y se está consumiendo por muchos sectores. El otro tema, pues, es reducir esta brecha digital en las organizaciones que va de la mano con la búsqueda de talento. O sea, yo capacito, formo cuadros y genero también una reducción de la brecha digital cuando empiezan a utilizar inteligencia artificial. Hay una complicada forma de tomar decisiones en las organizaciones que ahora se va a complicar más por el uso de inteligencia artificial porque sacas al ser humano en algunos procesos y estás usando la máquina, como se dice, y qué consecuencias jurídicas y éticas va a traer. Eso es también un papel importante de todos los consultores entenderlo, ¿no? Creo que también en la infraestructura, de manera considerable, también se tiene que hacer un ajuste en el organigrama de las organizaciones y también en las formas de cómo vamos a utilizar los sistemas de inteligencia artificial. Entonces va todo esto de la mano a programas internos de revisión de procesos, de procedimientos, de manuales de organización. Y quizás el ejemplo más importante que creo yo que está avanzando es el sector financiero. El sector financiero que tiene muchos años usando inteligencia artificial y que ahora está incorporando la generativa y la agéntica, está utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial para evaluar riesgos financieros y prevenir fraudes, temas de lavado de dinero, temas de corrupción. Pero ahora le ponen un toque, esto siempre ha estado, ¿no? Pero ahora le pones un toque, por ejemplo, de no discriminación o un toque de la ética o de la equidad, ¿no? En donde tu algoritmo pues ya tiene que tener una capa diferente o añadir esta capa que está comentando también Cecilia de los derechos humanos. Eh, Creo también que lo que se está haciendo en las organizaciones es comités, ¿no? Se están creando comités de ética o comités para el uso responsable de la inteligencia artificial y se están generando también nuevos puestos de trabajo como el oficial de cumplimiento en inteligencia artificial, bueno, ya venía de origen del sector financiero. Al crear este puesto, al crear los comités y al crear pues también vas creando gobernanza, corrigiendo la falta de alfabetización y abriendo o reduciendo la brecha digital que tú decías.
Ay, José Luis, son muchos datos. Y bueno, aquí demostramos mucho, bueno, lo que la experiencia que tú estás teniendo en este sentido hacia los desafíos, perdón, que enfrentan estas organizaciones. Y sin duda, bueno, esto de tener un comité o un responsable, ¿no? Como un oficial, pues ha sido un logro que tú has tenido con tu organización al ser de los pioneros, ¿no? En implementarlo aquí en México. ¿Es correcto, José Luis? Sí, es correcto, ¿no? Nosotros logramos con la sesión de Internet y también aquí, pues Ariana ha sido clave también en muchas cosas. Crear la figura del oficial de cumplimiento para América Latina. Así Y es. hoy más de 150 empresas a nivel política de esta política inteligente. Muy bien. Bueno, tenemos unos No problemitas sé de si me... conexión, José Luis, pero bueno, cualquier información que tengamos, Ajá. recuerden, acerca de un oficial de cumplimiento de inteligencia artificial, pues lo podemos checar con mucho gusto si a alguien le interesa tener conocimiento de este tema, ya sea con Ariana o con José Luis. Así que bueno, siguiendo con esto, Ari, ¿tú qué opinas en estos desafíos en términos de talento, infraestructura y cultura? Ya creo que aquí ya José Luis nos dejó datos bien relevantes, pero mira, yo leía justamente la semana anterior que en América Latina 70% de las organizaciones carecen de las habilidades internas para implementar inteligencia artificial. Entonces, aquí se destaca todavía más cómo estamos enfrentando estas brechas digitales al implementar infraestructura básica, por ejemplo, el acceso a Internet, tal vez el almacenamiento que requerimos para operar nuestros sistemas, la ciberseguridad, y culturalmente aún vemos que predomina el miedo a la automatización y la falta de alineación entre TI y el negocio. Entonces, la inteligencia artificial no va a sustituir el talento, sino que va a sustituir tareas que representan una problemática y que vamos a buscar ser más eficientes. Pero sin habilidades, incluso las mejores ideas van a quedarse solamente en piloto. Aquí, desde la perspectiva operativa, lo que nos hemos dado cuenta es que hay estrategias que han funcionado para ir venciendo esta resistencia al cambio. Por ejemplo, tener quick wins visibles, como tal vez en algunos casos hemos visto en las mesas de servicio, que tenemos chatbots o automatización de procesos implementados, pero ¿qué es lo que estamos buscando? Tal vez si ponemos ese bot que va a estar atendiendo directamente al usuario y lo dejamos ciclado, en realidad mejoró la experiencia por estar dejando una reducción en los tiempos de atención, pues ahí la respuesta tal vez sería no. Entonces, tenemos que evaluar claramente qué es lo que estamos buscando. También la capacitación continua. Ya mencionaba José Luis que hay que desarrollar las habilidades tanto técnicas, pero también las habilidades blandas para poder estar gestionando este tipo de tecnologías. Y hay que también considerar que uno de los retos más comunes es esta falta de talento. Tenemos miedo a lo desconocido y en los diferentes tamaños de organizaciones nos damos cuenta que en las MIPIMES el reto más grande va a ser integrar la inteligencia artificial sin romper los procesos críticos. Y para las AAA, el reto más grande va a ser escalar con ética y sin sesgos. Entonces, aquí lo que buscamos es tener pilotos con un retorno de la inversión claro, y no solamente en cuestión económica, sino también en números que nos represente eficiencia, experiencia y datos de los beneficios que estamos obteniendo con el uso de la inteligencia artificial. En algunos casos van a requerir acompañamiento externo con esta visión de las mejores prácticas, evangelizar de forma interna para que podamos tener esta formación dual, tanto técnica como humana, y pues combatir ese miedo porque nos va a dar claridad en el propósito y que podamos tener ahí casos de éxito que sean tangibles para las organizaciones. Gracias, Ari. Y ya aprovechando, Ceci, la experiencia, tú desde hace tiempo has estado incursionando, ¿no? En este ámbito de la inteligencia artificial, al igual que José Luis. ¿Y qué estrategias que te han funcionado para vencer esta resistencia al cambio que nos decía Ari? Ella decía sobre algunas prácticas, pero ¿tú qué recomiendas sobre esto? Básicamente, una capacitación transversal de los equipos de trabajo que esté acompañada de una comunicación asertiva y efectiva sobre los beneficios, pero también sobre los riesgos que podemos tener al implementar estas herramientas, porque como bien decía Ari, y esto se nota muchísimo en el ámbito educativo, todavía hay mucha negación y resistencia por parte de los educadores
en cuanto al uso de herramientas de inteligencia artificial. Pero tenemos que tener en consideración que hablamos de un gran cambio de paradigma que está asociado con el conectivismo, ¿no? Esta teoría para el aprendizaje en la era digital, creada por Siemens ya en el año 2004-2005, que hace referencia a que todos aprendemos de manera conectada. El aprendizaje ya no se da de manera individual, sino de forma colaborativa. Por eso es tan importante también el tema de las habilidades blandas que comentaban los colegas. ¿Es importante tener habilidades técnicas? Sí, es fundamental para aprender a manejar equipos, robots, herramientas, pero también el trabajo en equipo, el liderazgo, la innovación, la creatividad, la adaptación al cambio, la flexibilidad son fundamentales, porque como bien comentaba José Luis, la tecnología avanza a pasos agigantados, entonces una herramienta o un robot que utilizamos hoy, posiblemente dentro de 15, 20 días tenga nuevas funciones y tenemos que readaptarnos y capacitarnos sobre su uso y las nuevas funcionalidades. Además de eso, también proyectos piloto que sean escalables, que nos puedan mostrar resultados tangibles y que generen confianza también en quienes lo utilizan en los distintos ámbitos, educativo, empresarial, en el ámbito de la salud y demás. Y algo fundamental también, lo que son las alianzas entre el sector público, privado y la academia para poder reducir costos, para compartir conocimientos y sobre todo para acelerar la adopción de tecnologías de manera responsable y equitativa también. Así es, Ceci. Y les quiero comentar a la comunidad que Ceci está como nosotros como formadora, ¿verdad, Ceci? En este tipo de, no solamente de la tecnología, sino de la adopción en mejores prácticas para la inteligencia artificial. Así que, Ceci, ¿quieres comentar alguna temática de las que vienen próximas, de las que vas a impartir? Sí, claro, Yasmín. Básicamente se vinculan con la adopción de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, es decir, cómo desde las empresas se pueden utilizar distintos tipos de herramientas para poder potenciar el trabajo colaborativo en distintos sectores como marketing, como ventas, es decir, también nos adaptamos a los requerimientos y las necesidades que tengan las empresas. Otra propuesta formativa tiene que ver con el uso de inteligencia artificial en el sector educativo, de qué manera pedagógica y no instrumental los docentes pueden utilizar estas herramientas para generar contenidos, para optimizar las evaluaciones, la confección de rúbricas, materiales educativos, cómo pueden crear todo este ecosistema tecnológico del cual estamos hablando. Así que los esperamos con mucho gusto, pueden pedir información, van a recibir todos los datos detallados de estas propuestas formativas que se vienen en breve de la mano de BP Gurús, que son muy completas y de alta calidad, así que los esperamos. Te lo agradezco muchísimo, Ceci, para que demos claridad a nuestra audiencia, porque veo que nos acompañan también del sector educativo. Así que muchas gracias. Vamos a leer una pregunta, si les parece, una pausa sobre que Ismael Tinoco nos dice que el mayor reto, él cree que es establecer políticas de seguridad para su uso, ya lo mencionaba José Luis también. ¿Hay algún marco de trabajo que nos ayude? Ya está ahí contestando Ari, pero quisiera que lo profundizáramos un poco de cómo establecer estas herramientas de área de seguridad que brinden estas confianza. ¿Quién me puede ahondar un poco en lo que Ismael nos comenta? Ari, ¿tú qué contestaste? Onda, por favor. Claro, con mucho gusto. Ismael, te estaba poniendo en el chat que existe la norma ISO 42001. ¿Por qué menciono esta norma? Porque el enfoque es integral. No solamente estamos buscando conocer cómo se va a utilizar la inteligencia artificial, sino que establecemos en las diferentes cláusulas de la norma el detalle de el contexto del negocio, desde la perspectiva de cómo vamos a estar definiendo estas políticas, para qué va a ser utilizado, cómo vamos a identificar las oportunidades de mejora para nuestro sistema de inteligencia artificial, si estamos obteniendo los resultados que estábamos buscando al diseñar este sistema. Entonces, la norma ISO 42000 va a ser el puente entre la innovación y la responsabilidad, porque convierte estos principios éticos en procesos que van a ser gestionables y auditables. Algo que también es importante mencionar es que esta norma va a complementar con algunas de las otras prácticas que pueden ya tener implementadas en sus organizaciones. Pueden ser los controles de la norma ISO 27001, que aborda seguridad de la información,
la de gestión de riesgos, que es la 31000, o un sistema de gestión de calidad. Entonces, esto nos va a permitir alinear los aspectos técnicos, legales, éticos, sociales, pero también de seguridad. Y aquí lo que se promueve es que también revisemos la evaluación o se realice una evaluación del desempeño de nuestros sistemas de inteligencia artificial, estableciendo estos indicadores clave, por ejemplo, número de incidentes que fueron éticos, considerados como éticos, o nivel de explicabilidad que podamos tener de la aplicación de nuestro sistema, o porcentaje de errores automatizados que sí fueron detectados. Entonces vamos a tener un sistema de medición, vamos a establecer los mecanismos para la operación, vamos a también establecer todo lo necesario para dar el soporte requerido a nuestro sistema y planificar la forma en la que debe ser utilizado, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, teniendo estos objetivos medibles. Esto de manera muy general es lo que aborda la norma y que les puede ayudar a tener esta estrategia que hablábamos al inicio para la definición de su sistema de gestión de inteligencia artificial. Bueno, como viste es mucho, ¿verdad? O sea, lo breve, pero es demasiado. Y fíjate, una de las primicias, Ismael, es que si no hay seguridad, si no hay garantía sobre los datos, pues no podemos implementar realmente algo que esté bien hecho en términos del marco de la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a entrar un poquito ya más al cierre para que nos hablen un poco el futuro ya está, ¿no? O sea, la inteligencia artificial ya no es una promesa. Es un hecho que esto está presente y está transformando. Y bueno, sectores clave, ya lo decía Ceci, la educación, las finanzas, como le decía José Luis, y la tecnología, como lo dice Ari, van más allá de un potencial técnico. La gran pregunta es cómo lo vamos a aprovechar para generar ese impacto social, para cerrar las brechas, la desigualdad que ustedes han hablado, para podernos utilizarlo de manera eficiente en nuestra región y no solo como espectadores, ¿no? O sea, tenemos que ser protagonistas de esto. Así que me gustaría plantearle a Ceci primeramente. En educación, Ceci, ¿cómo puede la inteligencia artificial personalizar el aprendizaje y reducir la desigualdad educativa en entornos con recursos limitados? Ceci, Latinoamérica está así. ¿Tú qué opinas? Gracias, Yasmín. Básicamente me parecen fundamentales las políticas públicas que opten o que tengan los gobiernos y las organizaciones. Te doy un ejemplo que se utilizó hasta el año pasado acá en Argentina, que fue el programa Conectar Igualdad, donde se repartían en las instituciones netbooks para los estudiantes para que pudieran alfabetizarse digitalmente. Actualmente tenemos plataformas también como TICMAS o creativos digitales que ofrecen a las instituciones programas de padrinazgo, por ejemplo, en el caso de las instituciones públicas, donde les permiten durante un año que los docentes utilicen todos los materiales y las herramientas que ellos tienen para poder propiciar las habilidades digitales. Después también tenemos ejemplos como Profuturo o Conecta Empleo de la Fundación Telefónica, que es muy importante. Y así como esto y muchos otros ejemplos, considero que a través de los tutores inteligentes, de los chatbots que se pueden crear a partir de herramientas tecnológicas gratuitas, de aplicaciones gratuitas, es importante también que los docentes se capaciten para poder implementarlas dentro de las instituciones. Porque además, a través de una evaluación adaptativa y del análisis predictivo, podemos tener una tendencia, por ejemplo, de la deserción o el abandono escolar. Es decir, es fundamental que apliquemos este tipo de sistemas en las instituciones para mejorar la calidad educativa y que todos los agentes, bueno, como decía anteriormente, puedan cumplir sus derechos de tener acceso a Internet y alfabetizarse. Qué maravilla, Ceci, y también recordarles a la comunidad mexicana que se pueden acercar a los cursos gratuitos de la Secretaría de Economía, que está haciendo una alianza con instituciones, empresas como Cisco o como Google, ¿no? O como Meta, de alguna forma tratando de poder hacer homogéneo también este lenguaje que se necesita tanto en el sector, sobre todo educativo, los docentes. Yo soy docente, catedrática también, y nos consta que de repente ni los de posgrado estamos haciendo lo necesario con estas herramientas. Así que bueno, José Luis, en finanzas, ¿de qué forma la IA está ayudando? Ya nos hablabas, ¿no? Pero si nos puedes comentar un poco, ampliar sobre cómo está ayudando a la inclusión financiera, por ejemplo, o a mejorar la experiencia del cliente, si tienes ahí algún caso o algo que nos quieras comentar. Sí, claro que sí. El sector financiero trae, yo diría, tres líneas importantes. Uno es la captación de clientes
como tú bien dices. El otro es el tema de el open banking, ¿no? Abrir la banca a través de inteligencia artificial. Y el otro, pues también tiene que ver con el tema de la justicia y la prevención del lavado de dinero y el riesgo, los riesgos del lavado de dinero. En estos tres espacios está la inteligencia artificial presente. Y en cada uno de ellos se está generando a través de áreas especializadas ya de inteligencia artificial, ¿no? Se están creando áreas especializadas en inteligencia artificial, el uso de algoritmos de inteligencia artificial generativa y de inteligencia artificial agéntica. Y esto está permitiendo a la banca, pues, cambiar también la mecánica de acercamiento a los clientes, la mecánica en cómo te atienden los bancos y agilizando muchos procesos y procedimientos internos. Tenemos un teléfono, podemos tener acceso a la banca a través de algoritmos de inteligencia artificial porque están en las apps y tenemos también la posibilidad de abrir una cuenta, de generar un posible perfil de cliente para un crédito, etcétera. ¿Cuáles son las principales preguntas que se está haciendo la banca para el uso de inteligencia artificial? ¿No? Lo podría yo poner en preguntas. Lo primero es, si ya tengo mi modelo de inteligencia artificial y me está generando recursos, ¿qué enfoque claro de gobernanza tengo que usar para preservar mi modelo de inteligencia artificial? En estas operaciones que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál es el enfoque claro de la gobernanza? Pero no la gobernanza tradicional, sino la gobernanza de la inteligencia artificial. Y en consecuencia, pues cómo tengo que proteger a mi banco de los efectos negativos de la inteligencia artificial, porque finalmente, si bien la inteligencia artificial trae muchos beneficios, también trae efectos adversos o negativos. Y la otra pregunta es, ¿qué medidas debo de tomar para proteger ese modelo de inteligencia artificial en estos tres rubros que menciono por un uso malintencionado de la tecnología, ya sea de los propios empleados o de externos que están también buscando manipular la inteligencia artificial? Entonces, yo tengo que tener ahí tecnologías confiables, seguras, con el soporte legal y ético y pues también asegurar a mis usuarios que están siendo utilizadas con un diseño ético. Las decisiones de la inteligencia artificial en el sector bancario son decisiones que pueden traer también a un tema de discriminación y ya se ha comprobado. Y entonces se está buscando proteger el modelo de inteligencia artificial y el modelo de negocio que tienen los bancos gestionando los riesgos. Y aquí entra también, lo vinculo con lo que decía Ari de la norma ISO IEC 42001, porque esta norma es una norma paraguas para este tipo de tecnología y se suma, ya dijo Ari también, a la 27.000, la 31.000, y yo diría también a la 37.301 que es de compliance, de cumplimiento normativo. Entonces, así está el panorama de sí, yo quiero hacer negocio, estoy haciendo negocio, pero protejo mis modelos de inteligencia artificial y protejo con ello, en consecuencia, mi organización. Qué interesante, José Luis. Sí, sin duda, proteger este modelo de negocio, pero basado en la mejor práctica, en algún estándar o referente, nos va a permitir no solamente el cumplimiento, sino la innovación y la mejora y ser conscientes de esto que estamos hablando. Y la verdad es que el sector financiero nos ha dejado muchas enseñanzas, ¿no? Y todavía seguiremos viendo ahí, hablando de inclusión, los adultos de tercera edad que luego no pueden activar las cámaras, o sea, cosas que también llegan a complicar, pero que también son retos importantes de abordar. Vámonos con lo tecnológico, Ari. ¿Cómo puede Latinoamérica entonces en ese sentido posicionarse como generadora de soluciones de inteligencia artificial, pero y no solo consumidora, ¿no? O sea, ¿de qué forma crees que esté esto avanzando? Muchas gracias, Jazz. Miren, yo primero quisiera comenzar con una reflexión. Aunque pareciera que hablando como industria, el sector tecnológico pudiese ser el más avanzado, también es uno de los que tiene los retos más grandes. Porque el reto en las empresas tecnológicas, por ejemplo, a pesar de que adoptan rápidamente sistemas como de inteligencia artificial, pueden hacerlo sin marcos que les den esta gobernanza sólida y sin rendición de cuentas, lo que podría tener un impacto en generar soluciones que puedan quedarse solo en un piloto, que estén tal vez sesgadas o no, o no tengan esta explicabilidad.
También lo que nos hemos dado cuenta que va a ser relevante es la gestión y la calidad de los datos, porque la inteligencia artificial depende de los datos. Si estos datos son incompletos o tal vez están sesgados, los resultados van a ser erróneos. Entonces, lo que vamos a generar es pérdida de la confianza del cliente pudiendo hablar del negocio o un cliente externo, impactos reputacionales, tal vez decisiones que puedan llegar a ser automatizadas y también injustas, y esto se podría resolver teniendo controles de calidad de datos que nos permitan tener esta trazabilidad con los diferentes modelos. Otro impacto que tendríamos en el sector o tenemos en el sector tecnológico es la brecha entre nos quedamos muy técnicamente, pero olvidamos lo estratégico. Entonces, como equipos que están enfocados en diseñar soluciones de inteligencia artificial, tenemos que desarrollar estos modelos que sean potentes, sí, en cuestión operativa, pero que también tengan una visión clara de cuál es la problemática del negocio que estamos buscando resolver y cuál es el impacto que estamos deseando. También otro de los retos sería, como ya Ceci mencionó hace rato, la complejidad para escalar y para el mantenimiento de estos sistemas. El implementar un modelo de inteligencia artificial es solo el inicio. Hay que mantenerlo, hay que actualizarlo, debe de ser explicable y tiene que estar alineado a estas regulaciones que ya hemos hablado. Y esto resulta complejo. Entonces, ¿cuál sería el impacto? Que pudiésemos liberar un sistema de inteligencia artificial y, como decía Ceci, 2 meses después, 15 días después, ya este sea obsoleto, tenga fallas operativas, tenemos decisiones que sean erráticas. Entonces, la solución pues va a ser gestionar el ciclo de vida de nuestro sistema. Otra cosa que ya hablamos es la ciberseguridad. Tenemos también que enfocarnos en el talento que sea híbrido, que sea técnico, que sea ético, pero que también sea estratégico. Y no basta con científicos de datos, también estamos combinar con perfiles que tengan esta comprensión tecnológica, que tengan pensamiento crítico y esta sensibilidad social. Entonces, nuestros perfiles tecnológicos tienen que estar desarrollando otras capacidades y habilidades para estar atendiendo estas necesidades. Y también tenemos en ocasiones expectativas infladas de la inteligencia artificial. Entonces las vemos como la solución mágica o queremos innovar con inteligencia artificial, como mencionaba hace rato José Luis de su cliente del sector automotriz, pero hay que evaluar el por qué antes del cómo. Entonces, la inteligencia artificial, les dejo esta pregunta, ¿la inteligencia artificial es la mejor herramienta para este problema? Si no se hacen este tipo de preguntas, lo que van a tener es una desilusión, tal vez sobre costos y fracasos en la adopción. Esto es a manera de reflexión. Muchas gracias, Ari. Y bueno, esta es una pregunta que me surge a mí, la verdad. Yo soy, ya saben, cibernética, pero soy académica, pero soy empresaria, pero soy speak. Y realmente en mi perfil tan mixto, por ejemplo, yo le preguntaría a mi equipo, y a ver si alguien me puede responder, ¿qué mecanismos existen o deben crearse para auditar algoritmos y asegurar que no repliquen sesgos históricos? A ver quién me quiere contestar. Está Bueno, difícil. pues oiga, pues si me permiten otra vez robo la palabra yo. Es muy importante lo que estás diciendo, entender que hay un tipo de algoritmos y de inteligencia artificial que requieren otro tipo de auditorías, un tipo de auditorías que no venían en el mapa de los auditores internos, por ejemplo, que se llaman ahora auditorías algorítmicas, que tienen que ver con lo que estamos platicando aquí y lo que trae Cecilia de la protección de los derechos humanos, de la protección de la persona, del medio ambiente, del entorno social y del gobierno corporativo también. Este tipo de auditorías van de la mano ya sea con normas ISO o con normas de la IEEE o con algún o metodología, ¿no? Requerimos entonces el responsable de la supervisión del modelo algorítmico, la metodología que se va a aplicar y el sistema para hacer la gestión de riesgos o la medición de esto. En conjunto, estamos hablando de una nueva actividad que se está creando en estas empresas, que se va a requerir y que va a permitir proteger el modelo de negocio y proteger a las personas. Entonces, este tipo de auditorías vale la pena tenerlas presente, informarse, documentarse y saber cómo se hacen. Si tú eres auditor interno, si estás en un área de compliance, si te toca hacer supervisión, si estás implementando la norma, pues tomar en cuenta esta nueva metodología que se está construyendo para atender a las organizaciones y darle esa robustez y la gobernanza que estamos platicando a través de un tema que es obvio
que requiere también de la participación de todos los expertos como Ariana, que es experta en este tipo de auditorías, y pues generar cultura en la organización, ¿no? Como se ha venido haciendo, así como lo hicimos con privacidad, con temas de lavado de dinero, con temas de ciberseguridad. Ahora viene un eslabón adicional, que es la inteligencia artificial, la gestión de riesgos y todo lo que estamos hablando de auditorías algorítmicas. Y bueno, esto me da el preámbulo para darles esta respuesta que es tan importante para nuestra región. Porque sin duda ya nos acabas de decir, necesitamos formarnos los que somos auditores, los que estamos en las de TI, los que estamos desarrollando, los que somos estrategas. Pero ¿qué competencias? A ver, ¿qué competencias, así si nos dan claridad, deben desarrollar las nuevas generaciones para trabajar con IA de manera, como le dice Ceci, ética, crítica? ¿Cómo pueden colaborar el gobierno, las empresas, las instituciones educativas para asegurar esta contribución al desarrollo económico de la región que nos plantea José Luis con... Tenemos vamos a seguir teniendo trabajo, vamos a seguir ampliando esta oferta de negocios bajo un parámetro mucho más cuidado, mucho más de protección para nosotras las organizaciones. Aquí ya nos decía alguien, la calidad de los datos depende de la madurez de los procesos en cierta medida. Claro, las mejores prácticas nos van a dar esta madurez. Entonces, al respecto, ya para ir cerrando, ¿qué competencias deben desarrollar las nuevas generaciones para trabajar con la IA? ¿Quién quiere empezar? Ceci. Bueno, Jazz, sí, básicamente todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y ético, porque es lo que nos va a permitir cuestionar el funcionamiento y el propósito de las tecnologías, ¿no? También la alfabetización digital que hemos comentado, o la multialfabetización, es decir, tenemos que ser competentes en diversas áreas del conocimiento, ya no sirve solo ser especialistas en un área puntual. Tenemos que saber de liderazgo, de tecnología, de habilidades blandas, de un montón de cuestiones, por eso es fundamental la capacitación. Y también todo lo que tiene que ver con habilidades interpersonales y colaborativas esenciales en entornos humanos donde ya vamos, en algunos casos ya estamos trabajando con máquinas y yo creo que en un futuro próximo muchas instituciones y muchas empresas también va a ser algo corriente, algo común. De hecho, en muchas empresas ya hay seres humanos que están trabajando con cobots o con distintos sistemas robóticos y automatizados, entonces es importante que tengamos estas competencias del siglo XXI. Muy bien, Ari, ya te mencionaba José Luis que tú estás en estos ámbitos. ¿Qué necesitamos, Ari? Digo, ya sé si me gano toda la lista de habilidades, pero ahí me dejó pendiente alguna, destacaría la comunicación, que tengan desarrollo de estas habilidades. También, ya dijo, pensamiento crítico, pero es súper importante. Y sabes que ya más bien me gustaría mencionar que ya existen algunas iniciativas en Latinoamérica que están propiciando este desarrollo del talento para que podamos fomentarlo. Está una iniciativa en México que es la Ruta para la Formación y la Inclusión. Hay laboratorios en diversas universidades como la UNAM. En Perú hay una que es la UTEC. También hay una alianza para la IA responsable en América Latina que pues se trabaja en conjunto con la UNESCO. Hay programas de OpenAI, de Microsoft, de Google, que en conjunto con gobiernos y universidades están fomentando el desarrollo de estas capacidades y habilidades. Entonces creo que con eso puedo complementar lo que mencionó Ceci. Sí, la verdad es que las universidades están creando, ¿no? Yo soy catedrática de una de ellas, que me identifica y lo puede seguir. Estamos creando nuevos programas. ¿Para qué? Pues para que las nuevas generaciones, o que tú ya has estudiado, por ejemplo, actuaría, tengas una base, sí, pero te vas a especializar en ciencia de datos o aplicar la inteligencia artificial en ciencia de datos o en el sector financiero. Así, sin duda, tenemos que ser capaces, todos los perfiles de forma transversal, de abordarla de una u otra manera para poder ver los beneficios. Así que vamos al cierre. Y la verdad es que ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y me gustaría que cada quien cierre con una reflexión o una frase final de lo que ustedes crean que sobre el rol de la inteligencia artificial en la construcción de una sociedad conectada mucho más justa e innovadora. ¿Qué frase o reflexión final nos quieren decir? Y empezamos ahora al revés con Ari. Ari, ¿qué frase nos quieres Perfecto, dar? muchas gracias, Jazz. Pues miren, a mí me gustaría dejarles a manera de reflexión que la inteligencia artificial no es el futuro de nuestros negocios, es el presente y va a definir si seremos víctimas del rezago o vamos a ser estos agentes del cambio. Y esta inteligencia artificial va a ser tan justa, humana e innovadora
cómo estas decisiones que nosotros tomemos sean colectivas para que podamos impulsar la guía para esta inteligencia artificial. Muchas gracias, Ari. Vamos con Ceci. Bien, yo como frase final me gustaría compartir, bueno, con todos los colegas que están aquí con nosotros, que la inteligencia artificial será una verdadera aliada cuando su desarrollo y su uso respondan a las necesidades de nuestras comunidades, promuevan justicia social y fortalezcan el tejido humano que nos conecta. Gracias. Maravilloso, Ceci. Y cerramos con el caballero del panel. Gracias, José Luis. Bueno, yo creo que el mayor reto que tenemos en el área de la ingeniería y de la ciencia de datos hoy ya no es construir estos modelos de inteligencia artificial, sino saber cómo explicarlos de una manera ética y de una manera regulatoria con el compliance. Así viene la dinámica y creo que ese es el reto del área de ingeniería, del área de ciencia de datos, eh, tratar de unir la ética, el derecho y la filosofía. Bueno, con la ingeniería, ¿no? Y creo que es por Ah, ahí también la reflexión. maravilloso. Y pues yo agradecerles, hay comentarios sobre que están de acuerdo con alfabetización. Muchas gracias a todos por por su presencia. Y a mí me gusta cerrar con mi frase consentida de Alan Turing. Solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta que hay mucho por hacer. Así que sigamos creciendo, creyendo, ampliando, implicando todo lo que necesitamos en nuestro talento. Les agradecemos el espacio. La grabación quedará lista y ustedes les enviaremos vía correo electrónico. Estará en nuestro canal de YouTube de BP Gurus. Por supuesto, agradecemos a José Luis Hernández, a su empresa Whitebox, por supuesto a Ceci Frontera. No se pierdan los cursos que vienen y por supuesto a Ari Bucio con toda la implementación de mejores prácticas en torno a este tema. Estamos a sus órdenes. Les deseamos muy bonito día. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.